Así es, Señor. Por eso está tu iglesia hoy cantándote y alabándote, Señor. Porque solo tú eres digno, Señor. De los que estamos aquí, ninguno es merecedor de tu amor. Ninguno merece tu perdón. Ninguno merece la salvación, Señor. Todos estábamos condenados a una vida eterna sin ti en el infierno, Señor. Y tú saliste a nuestro encuentro, Señor. Y no vistes nada especial en nosotros, porque no tenemos nada especial que ofrecerte. Somos criaturas que fallamos, somos polvo, pero tu gracia fue más que suficiente. Y extendiste tu mano para nosotros, Señor, y nos salvaste y morías por nosotros. Aún siendo pecadores, tú derramaste tu sangre en una cruz por nosotros. Y gracias por eso. Gracias porque por eso podemos cantarte que eres digno, Señor. Digno de toda gloria, de toda honra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado para con nosotros como congregación, Señor. Hace un mes estábamos totalmente desesperados por la noticia y no sabíamos qué hacer, pero tú ya lo tenías contemplado. Nada se salió de tu control. Y aquí estamos, Señor. El lugar no importa. Lo que importa es la gente, la iglesia, nosotros. Y lo que importa aún más, y creo que es lo único importante, es tu Espíritu Santo derramándose entre nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Y gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre y estás al cuidado siempre de nosotros. Pese a nuestros ojos incrédulos, tú ahí estás amándonos. Y perdónanos las veces que no confiamos en ti. Perdónanos las veces que dudamos. Perdónanos las veces que nos quejamos, incluso del estacionamiento. Perdónanos, Señor. Y aquí estamos porque tú eres digno. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Tú eres digno de ser alabado por el único motivo que eres nuestro Dios, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia. Nos ponemos en tus manos en el servicio de hoy y te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dar un aplauso al Rey de la Gloria. Dios. Bueno, les invito a saludarse los unos a otros. Bienvenidos. Bueno, ¿nos apoyas con tu celular en silencio? Si eres tan amable, no queremos distraernos. Y no hay nada más importante en este mundo que te vayan a hablar que hoy que te va a hablar tu Creador. Amén. Y bueno, ¿cómo ves? Nuevo lugar, ¿verdad? Da un aplauso al Señor porque Él nos trajo acá. Da un aplauso. Da un aplauso. Y ahora sí me siento como que a nivel de cancha. Te van a llegar las piedras directo, ya no va a venir de arriba, ¿no? Y estamos ya en el cuarto piso, más cerca de Dios, entonces va a estar más buena la palabra, ¿no? Abre tu Biblia, vámonos a Apocalipsis capítulo 2, verso 8, toca enseñar el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Al final vamos a tener cena del Señor, vamos a tener comunión, entonces al final también puedes pasar si quieres afuera a tomar algo, hay un café y todo. Ahorita ya no, porque pues vamos a estudiar y no se permite el acceso de bebidas ni nada aquí, ¿va? Entonces, si no, vamos a volver Starbucks aquí todos, ¿no? Entonces, hasta el final, ayúdanos a que haya un poquito de orden en ese aspecto, ¿va? Entonces, bueno, dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que vamos a estudiar el día de hoy, del verso 8 al verso 11. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico,
y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu cuidado para con nosotros como iglesia, Señor. Te pedimos que no haya ninguna distracción entre nosotros el día de hoy, o tal vez algún tipo de distracción que nosotros mismos nos podamos hacer, algo que hayamos dejado pendiente en casa o algo. Señor, te pido que tú nos ayudes a hacerlo a un lado y a dedicarnos y enfocarnos en ti nada más. Ayúdanos a no distraernos, Señor. Ayúdanos a no ser de distracción igual, Señor, y en reverencia y en amor a ti, escuchar tu palabra el día de hoy. Te damos gracias por esta mañana, gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo estos versículos. Le hemos puesto por título, verso por verso, capítulo por capítulo, acuérdate que así estudiamos. Le hemos puesto por título Esmirna, Jesús lo sabe. Y a veces nosotros en este mundo caído, en algunas situaciones familiares puede ser, tú tienes alguna dificultad con alguien de tu familia o alguien, sobre todo las familias que no son de acá, o sea, tu familia familiar que es por teléfono y me peleé con mi hermana, me peleé con mi prima. No sucede en esta iglesia, en otros lugares. ¿Sí? Tuve un problema con esta persona, tuve un problema por allá y la primera pregunta que te hacen, ¿y ya lo sabe mamá? ¿Sí? ¿Y ya lo sabe papá? Y ya lo sabe, o sea, ya has hablado más de este problema, y eso es mayormente lo que sucede. Ahora, en ese mismo contexto, en ese mismo tenor, Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, una de las iglesias más perseguidas, una de las iglesias que padeció muchas dificultades, una de las iglesias que fue perseguida hasta la muerte, que tenía muchos enemigos. Los del pueblo es como que aquí Playa del Carmen, nadie te pueda ver, únicamente tus hermanos en Cristo son la única familia que vas a tener. Porque todos afuera te están buscando para matarte, porque afuera no te van a dar trabajo si dices que eres cristiano, porque afuera si dices soy cristiano te mandan con los leones, te comen, te mandan a que te coman los leones, te ejecutan, todo eso. Entonces Esmirna estaba pasando eso y Jesús les dice, yo lo sé, yo sé lo que estás pasando. Y dato interesante de estas 7 iglesias que hemos estudiado, que vamos a estar estudiando, a la única que no le da una recriminación Cristo, que dice, pero tengo algo en contra, la única que no tuvo es a Esmirna. Una iglesia que pasaba dificultad económica, una iglesia que era pobre monetariamente y que su gente había sido despedida, había sido diezmada por completo de toda la sociedad, pero Dios estaba en control y Dios estaba haciendo algo en sus vidas. Ahora, hemos estado estudiando los días pasados estas iglesias, las 7 eras de la iglesia, dicen muchos teólogos. La primera era, ya la estudiamos, fue Éfeso. Te digo era porque son tiempos que están muy, muy marcados. Va a llegar un momento cuando lleguemos a la Odisea, que es la última era de la iglesia, en donde vas a decir, wow, se parece mucho a lo que está pasando el día de hoy. Claro, porque estamos en los últimos tiempos y Dios lo dejó escrito, dejó este termómetro para que tú estés pendiente y sepas qué es lo que está pasando. Ahora, la era de la iglesia, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo fue el primer banderazo de vamos a hacer la iglesia? ¿No? La primera iglesia inició en Pentecostés, cuando Pedro, las llaves que se le fue dada por Cristo, dice, te voy a dar las llaves. Y no son llaves de un llavero, era el evangelio. Cuando Pedro se puso de pie lleno del Espíritu y habló ese hermoso discurso, esa hermosa predicación, y se convirtieron muchos, ahí inició la iglesia. Previo a eso, el Espíritu Santo ya los había investido, ahí comenzó la iglesia. Vimos que estas cartas, mis hermanos, esta carta de Apocalipsis es dictada a Juan por el Señor en la isla de Patmos, que tuvo una experiencia espiritual única. Esta experiencia fue un desprendimiento que tuvo Juan en esta prisión romana en Patmos, en donde Juan tenía esta experiencia y Dios le habla y le da esta instrucción de escribir y enviar esto a las cartas. ¿Con qué finalidad? Exhortar a los creyentes de las iglesias, por supuesto, pero la palabra exhorto, tú dices, te va a exhortar el pastor, ¿no? Sobre todo a los muchachos de la alabanza, o te va a exhortar el pastor y no duermen, ¿no? Un día antes, ¿no? No, exhortar es animar, es impulsar. Para mí mi pastor me decía, tengo que exhortarte. Y yo, no, ¿y ahora qué hice? ¿No? Es impulsar, es animar. ¿Qué estaba pasando? Estas iglesias estaban pasando situaciones difíciles. Entonces Jesús le dice, lleva estas cartas, entrégaselos al líder de la iglesia, al ángel de la iglesia, entrégaselos y empieza a leérselas, que se las lean en voz alta, que se paren en la iglesia y que las lean en voz alta.
¿Qué estaba pasando? Estaban pasando diferentes situaciones. Ahora, la segunda etapa de la iglesia, de la historia de la iglesia, de lo que ocurrió con los tiempos, es esta, la iglesia perseguida. La primera etapa fue el boom, fue Éfeso, fue Pentecostés, fue esto que se fue arriba a conversiones y habían sido fieles y denunciaban a los falsos apóstoles y las herejías y estaban ahí la iglesia trabajando, pero tenían un grave problema a pesar de ser la primera iglesia. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada? Habían olvidado su primer amor. En esta segunda etapa de la iglesia es la persecución en lo que da. Es cuando pasaban nuestros hermanos siendo llevados al Coliseo Romano. Es cuando Nerón dice, voy a iluminar Roma, y quemaban a todos los cristianos vivos. Los quemaban para iluminar Roma. Y padecían muchas persecuciones, todo eso está en la historia. Ahora, esta segunda etapa de la historia es Esmirna. Ahora, hay que ver qué era Esmirna, qué es Esmirna. ¿Existe Esmirna el día de hoy? Por supuesto, Esmirna existe, nada más que tiene otro nombre, es Izmir. Y existe en la actualidad. Y el significado de Esmirna significa mirra, ¿sí? Viene de esta referencia de mirra, y se relaciona con amargo, ¿sí? Todos sabemos qué es la mirra. La mirra es la resina de un árbol que en estos tiempos se ocupaba para temas aromáticos. Se trituraba, se quemaba y entonces salía como un humo con aroma. Pero también es interesante que esta misma se ocupaba para embalsamar muertos, ¿sí? Entonces tenía muchas utilidades. Este lugar se llamaba Esmirna, que significa esto. Ahora era igual, lo interesante es que era rival de Éfeso. ¿Te acuerdas de Éfeso? Los de Éfeso lo veían como sus rivales. Éfeso era donde tenía todo este tema de prosperidad y mucho dinero había en ese entonces en Éfeso, y veían a Esmirna como sus rivales. ¿Por qué? Porque a Esmirna se le conocía y se le llamaba como el adorno de Asia. Acuérdate que estas iglesias están en Asia, no en Asia de los orientales al día de hoy, sino en lo que es Turquía, ya habíamos hablado de eso. Ahora, se había fundado como una colonia griega ya por el año de 1000 antes de Cristo, y alrededor del 600 antes de Cristo sobrevino sobre ellos una gran desgracia. Fueron atacados y fueron asaltados por los lidios y destruyeron toda la ciudad, mataron a casi toda la población. Entonces, relativamente Esmirna estaba empezando a emerger, era un pueblo nuevo, habían matado mucha gente. Ellos ya estaban relacionados con el tema de la muerte, ellos estaban relacionados ya con el tema del dolor. Te estoy hablando ahorita del pueblo de Esmirna, porque no vas a confundir el pueblo de Esmirna con la iglesia que está en Esmirna, eso es diferente. Si tú dices, ¿cómo es Playa del Crimen o Playa del Carmen? No, pues es Reventón, es Cocobongo, es Xel-Há, Xcaret, eso piensan que es Playa del Carmen. Pero si tú dices, ¿cómo es Calvary Playa del Carmen? No, pues es Cocobongo. Y no, o sea, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Estamos en otro, aparte, somos Azal, ¿sí? Ahora, Cristo resucitado les da a estos hermanos de la iglesia, le está diciendo, yo soy el que murió y que volvió a vivir. Yo soy el que murió y que está vivo. Le está dando esperanza ante la necesidad espiritual que tenían estas personas, claro. Ahora, ¿qué creía la sociedad de Esmirna? ¿Cuál era la religión que se profesaba? ¿Cuál era su credo? Bueno, se adoraba a la diosa de Roma, Dea Roma se llamaba esta diosa, y era este símbolo de espiritualidad romana. Por tanto, como este grupo de griegos empezó a adorar a esta diosa romana, ¿qué crees que creían los romanos de los de Esmirna? ¡Wow! ¡Qué hombres! ¿No? ¡Qué inteligentes! ¿No? Entonces estaban bien parados con el gobierno de Roma, ¿sí? Ahora fue otro pequeño paso para empezar a adorar los dioses paganos de los romanos de la ciudad de Esmirna, para empezar a adorar, adivina qué, a los emperadores. Entonces el único gran templo que había para César, para un hombre, adivina dónde estaba, en Esmirna. Y qué peligro es empezar a adorar a hombres vivos. Qué peligro es empezar a adorar a personajes. Qué peligro es empezar a defender a personas y no al que es digno de gloria y de honra, que es Cristo Jesús. Amén. Ahí empieza el peligro. La idolatría, mis hermanos, empieza por adorar estatuas. Primero se empiezan adorando estatuas, ¿no? Después empiezan a meterse temas sociales y me conviene políticamente bien, y de ahí adoración a hombres, adoración a personas. Esmirna era de las ciudades, como te dije, la ciudad bien puesta con la ciudad de Roma. No había problema con ellos. La ciudad tenía este buen lugar con los romanos. Ahora, el emperador romano Domiciano, 81-96 después de Cristo,
Entra al poder y es el primer emperador en ser adorado. Tenía su templo, tenía su lugar donde lo adoraban, donde todo. Él empezó, ¿sí? Y empezó a demandar esta adoración obligatoria a la gente de Esmirna. Si no adoras al César, te mueres. Si no adoras, te mueres. Y dato interesante que para esas fechas fue cuando Juan fue desterrado. Lo que se cree por muchos estudiosos, historiadores y teólogos es que este emperador fue el que desterró a Juan y lo llevó y lo torturó con aceite hirviendo, y como no murió, lo mandaron a morir a esta prisión romana, Patmos. Como te dije, una cosa lleva a la otra. ¿Te das cuenta? A veces esta cadenita, Romanos dice, es el espiral descendente del carácter del hombre. Una cosa lleva a la otra. El dinero, la avaricia empieza. Ahí empieza la idolatría. De ahí puede ser por un pedazo de oro, de metal, lo que sea. El chiste, mis hermanos, es interponerse entre Dios y la criatura. Siempre va a ser eso la idolatría. Y te he dicho, idolatría puede ser tu trabajo, tu dinero, y no estoy diciendo que sea malo. Pero cuando eso está interfiriendo entre tú y Dios, ya es ídolo. Y pueden ser, y yo como pastor, puede ser el ministerio también el ídolo. Sí, puede ser el servicio, claro, puede ser eso el ídolo también, tus hijos, todo eso ya hemos hablado. La finalidad es eso, es interponerse entre la adoración de la criatura con su creador. Ahora, ¿cómo estaba la religión si le podemos llamar, no me gusta ese término, pero bueno, ¿cómo estaba la religión en Esmirna? Estaban divididos en 3 lugares, como que en 3 grandes credos, si le quieres llamar. Primero estaba el culto y la adoración a César. Esos eran como que los millonarios, ¿no? Aquí están todos los de lana, adoran a César. César entraba, se postraban y César a dar dinero y eran todos, ¿no? Todo como ese club social. Ese es el número 1. La segunda religión, cuando lo leí y estuve investigando, dije, no puede ser, es en serio, los judíos. Los judíos era la segunda religión libre en Esmirna. Habían fariseos, había gente judía predicando el judaísmo, eran los judíos, no tenían persecución. ¿Por qué? Porque estaban muy bien con Roma. Si bien no adoraban a César, pero César decía, bueno, yo respeto no quiero que me pase como le pasó a Faraón. Supongo que a lo mejor el César habrá leído el Éxodo. Dice, no quiero que me pase como Faraón, cuántas plagas, ¿no? Pero denle, mientras estén aportando, mientras estén dando, que hagan lo que quieran. Adoren lo que quieran y que hagan lo que quieran. Y ahí estaban los judíos. Y donde un judío se ponía, había dinero, había prosperidad y eran libres de hacer lo que querían. Pero también estaba el tercer credo, nosotros. Y digo nosotros porque eran nuestros hermanos en Cristo y los vamos a ver ahí arriba. Estaba la iglesia de Esmirna. Esta iglesia eran los cristianos que eran perseguidos duramente por el gobierno de Roma por no postrarse ante César, pero también eran perseguidos y exiliados y hechos a un lado duramente por los judíos. Eran perseguidos. Ahora, ¿qué es lo que pedía Roma? Te decía. Roma, dice este comentarista Barclay, tenía que decir, si agarraban un grupo de cristianos, vénganse para acá. Únicamente tienes que postrarte y decir, César es Señor. La palabra Señor es Kyrios. Es la misma palabra que el apóstol Pablo y que muchos apóstoles ocupaban para referirse al Señor de señores, hablando a Cristo. ¿Sí? Kyrios. Tienes que decir, César es Señor. Pides tu certificado, un certificado que les daba Roma, lo pegas en tu casa y dice, en esta casa adoramos a Roma, si adoramos al César. Y con eso no había ni un problema, hay un papelito, no pasa nada, adelante. Te pregunto, ¿tú crees que los hermanos lo hacían? No, no. ¿Qué pedían los judíos por otro lado? ¿Te acuerdas en el libro de Hechos cómo blasfemen el nombre de Cristo? ¿Sí? Él no es el Mesías. ¿Cómo? Es el hijo de fornicación, le decían al mismo Señor cuando estaba predicando. Decían que María se había embarazado por otro lado y a Jesús de ahí no lo bajaban. El hijo del carpintero, ¿qué va a venir a decirme? Es el hijo del carpintero. ¿Sí? ¿Cómo respondía la iglesia? ¿Cómo crees tú que respondían nuestros hermanos? Mejor te pregunto, ¿cómo respondes tú a tu llamado como cristiano? A veces pensamos que ser cristiano es venir a la iglesia, cumplo, aplaudo, levanto manos y todo. Pero ser iglesia es más que esto. Ser iglesia es tener primero, antes que nada, tu comunión con Dios. Es tener tu familia en Cristo. Es estar en esta comunión con el Señor. Y venir a congregarse es como lo tengo que hacer, ¿no? O sea, tengo que cenar, tengo que comer entre semana, tengo que venir a la iglesia. ¿Cómo respondía la iglesia? ¿Cómo responderías tú tu llamado en medio de esto? Imagínate. Y decía yo a los hermanos allá afuera con café y pan, qué persecución estamos teniendo como Calvary Playa, ¿sí? ¿No? ¿Cómo responderías tú? Pero mira,
No te hagas toda esa pregunta porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, bueno, pero no es tanto, y te justificas y sales y se te olvida. No. Más bien, ¿qué es lo que te pide Jesús? ¿Qué es lo que nos pide el Señor? ¿Cómo debemos de responder? Y ahí está. Lucas 9:26 te van a proyectar, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Si sabes que lo que demanda Dios para sus hijos se llama fidelidad. Se llama que no te avergüences de Él. Sí. Avergonzarnos en el Señor consiste, mis hermanos, en no ponerlo en primer lugar. Me da vergüenza. Está mejor el shopping primero y el Señor de último. Sí. En nuestro día a día como hijos de Dios, ¿cómo te relacionas con el Señor? ¿Quién es tu primer lugar? ¿Quién es el primero en el día? Las redes sociales, el celular. ¿Quién es? Nuestros hermanos de Esmirna, mis hermanos, no sabían qué es lo que es ser avergonzado, porque ya habían leído esto. Sabían que de su Señor no se podían avergonzar, ni de su palabra. En medio de la dificultad, ahora en el trabajo, te decimos, éntrale a la tranza, ¿no? Y si tú dices, soy hijo de Dios, yo no hago eso, hazlo. No vas a ser popular. Ahora, si tú te prestas y estás metido en todas estas cosas turbias del mundo, pues no eres hijo de Dios, lamento informártelo. Sí. Un hijo de Dios es esa sal en un mundo insípido, es esa luz en medio de tinieblas. Aquí estás en un lugar donde se mezcla playenses con turistas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir a predicarles el evangelio. Vamos a salir. Sí, después puedes ir a comer si quieres, ¿no? Pero ahí está el pueblo, aquí está Playa del Carmen necesitado. Sí, necesitan escuchar el evangelio. Sí. Jesús comienza su carta a esta única iglesia que no le reclama nada y dice el verso 8, vamos a comenzar. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para la gente de Esmirna no era fácil ser cristiano, como te dije, no era un club social y todo ese rollo, era algo duro ser cristiano ahí, era difícil. Sí, en un lugar que había sido destruido, que había muerto mucha gente, te dije tiempo atrás, pero ahorita estaba de pie y Jesús sale a su encuentro. Y el primero y el postrero hace referencia a esta deidad de Jesucristo, porque Cristo es Dios. Según Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, yo con los postreros. Y así dice Jehová en el 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Jesucristo es Dios, amén. Es Dios, se está presentando con esto. Pero además de eso les está diciendo, yo estuve muerto y viví. Y si tú crees en mí, vas a vivir eternamente. Cuando dice que estuvo muerto es algo interesante para una iglesia que estaba pasando persecución, muerte, se respiraba la muerte en ese lugar. En la reunión cuando estaban juntos, estaban en alegría, dice el libro de Hechos, que comían pan juntos, que compartían y estaba creciendo la iglesia, pero una vez se acabó el día, vámonos a casa, comenzaba el verdadero terror, comenzaba la persecución, ¿sí? La asociación de la muerte que tenían era esto, por esto se llamaba Esmirna, mirra, con lo que ungían a los muertos. Tenían esta asociación con esto, mis hermanos. Ellos asociaban que en cualquier momento ya no podrían volver a ver a sus hijos. Que en cualquier momento, ¿por qué no vino esta familia a la iglesia? Los agarraron los romanos, los crucificaron. Y ellos se fueron a los leones. Y estos los apedrearon los judíos. Y así era la iglesia, mis hermanos. Jesús dice, después de presentarse como el soberano del universo, fíjate que dice el verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y aquí este texto divide dos poblaciones. Si tú le haces método inductivo, le llaman microscopía y macroscopía, te das cuenta que las dos poblaciones a las que se está refiriendo, la primera está hablando de la iglesia. Pero también hay otra población, los judíos. Y Jesús les dice, ellos no son judíos, ellos son sinagoga de Satanás. Son judíos de nombre nada más, se hacen llamar judíos, pero no son los judíos. Son un grupo de personas que eran totalmente hipócritas y que únicamente tenían de judío el título nada más. Ahora la iglesia, como te dije, está hablando de Esmirna y era rica de dinero, no. Era rica en liderazgo. Su primer pastor que tuvieron fue
Timoteo, ¿sí? Y Timoteo también estuvo ahí, pero también en el año 155 estaba Policarpo, uno de los padres de la iglesia, descendiente de estos hombres. O sea, tenían doctrina, tenían conocimiento, y Cristo y el Rey de la Gloria va y les dice: yo conozco tus obras. ¿Te das cuenta que aquí, a diferencia de Éfeso la semana pasada, aquí en ningún momento le desmenuza como las obras que hizo Éfeso, que has visto los falsos profetas, los has denunciado? No, acá nada más le dice: yo conozco tus obras y tú sabes cuáles son. Y creo que cuando Cristo nos pide y te dice algo: yo conozco lo que tú has hecho, dices: wow, o sea, lo sabes. Hay de dos piñas. O te sientes en paz porque tú sabes, o te pones a temblar porque sabes que no lo has hecho. Cuando a mí mi mamá nos decía, entraba al cuarto de repente, ¡pah! Estamos yo y mi carnal, y ¿qué hicieron? Y no habíamos hecho nada, pero mi mamá era bien policía, ¿sí? Y ya luego mi carnalito sopeaba: no, fue él, mamá. Yo: cállate, si no nos habían dicho nada. Sí, castigo, chancleta, llanto, crujir de dientes, ya sabes, todo lo que ocurría. Van a conocer a mi mamá un día de estos. Le van a preguntar si es verdad, no lo estoy mintiendo, ¿sí? Acá Esmirna, mis hermanos, tenía una obra que estaba implícita en lo que Cristo les está diciendo. ¿Y sabes cuál era su obra? Creo que es la mayor que puedes hacer como cristiano: fidelidad. Ser fiel. Es eso. Jesús no te pide más que seas fiel. Y a los de Esmirna le dice: no sé fiel en poquito, no, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el último día, hasta que te quede el último aliento, tú sigue clamando a Cristo. Hasta que te quede el último aliento, tú sigue adorándole, síguele buscando hasta el último de tus días, que cuando sea tu último aliento digas: Señor, voy a casa, recíbeme. ¿Sí? Que sea eso. Y eso es lo que Cristo les está diciendo: yo conozco sus obras. ¿Sí? Las obras de Esmirna, como te dije, no eran como las de Éfeso, que estaban implícitas, sino conoce. ¿Y qué era lo que pasaban los de Esmirna? Les llamé los esmirnianos. No sé si sea correcto, me corriges luego, creo que nos escucha muy feo. ¿Sabes qué estaban pasando nuestros brothers de Esmirna? Tribulación. Le dice Jesús: yo conozco tu tribulación. Y tribulación no es: voy a pagar 10 pesos de parquímetro. No, por favor. ¿Sí? 10 pesos, no. Tribulación viene del griego tilipsis, que significa presión, opresión, triturar. Eso significa tribulación. ¿Has estado preocupado alguna vez? Yo creo que sí. Hoy esta semana en el hospital subí a tomar muestras y había un señor joven. Y cada vez son más así, con la cara paralizada, el medio cuerpo paralizado. Y le pregunté: bro, ¿qué te pasó? Le regalé un Nuevo Testamento y le pregunté: ¿qué te pasó? Me dio una embolia. ¿Por qué? Estrés. No sabes cuánta gente muere por estrés. Por estrés. Ahora, ¿has estado preocupado? ¿Has pasado alguna situación de salud familiar, tristeza? Todo lo que eso que te oprime el pecho, todo lo hemos pasado. Y no te tiene que dar vergüenza decirlo. Yo lo he pasado, lo estoy pasando ahorita, estoy pasando por eso, pastor. Sí, es normal, mis hermanos, estás en un mundo caído. Pero te digo algo, mis palabras, puede decirte lo que yo quiera. Lo que te voy a decir es que Jesús lo conoce. Jesús sabe lo que estás pasando. ¿Sí? ¿Por qué lo sabe el Señor? Porque lo que tienes y lo que te está sucediendo en tu vida ahorita pasó primero por el escritorio del soberano. Pasó primero por Cristo. No se le sale de control nada. No es un Dios que, ay, en serio les quitaron el local. Ay, ¿qué vamos a hacer? No, ya estaba escrito. Sí. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que todo obra para bien para aquellos que hemos sido llamados. Amén. Obra para bien. Y es un descanso para nosotros. Ahora, pastor, tú no sabes. Para ti es fácil decir: Dios es soberano, porque tú... No. Yo no sé lo que estás pasando. Te vuelvo a repetir, Jesús sí lo sabe. Y no es nada más Dios es soberano y lo permitió y aguántese. No. Aún en medio de esa dificultad, de esa prueba que Él manda para que como diamantes en bruto seamos pulidos, aún en medio de esa prueba, Él está ahí. Él está ahí para darte paz. Él está ahí para darte descanso. Hermanos, Dios nunca te va a dejar. Nunca nos va a dejar. ¿Sí? Y por medio de estas situaciones Él va a mostrarse glorioso. De por sí Él es glorioso. Pero aún cuando estás en el suelo vas a ver su resplandor, porque tu carne está menguando. Porque cuando tú eres débil, dice: yo soy fuerte porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sí? Y esto sucede como buen maestro.
Te va a levantar su cabeza y te va a decir, esto fue por esto, sucedió por eso. Y luego te acuerdas, ¿no? Que estabas haciendo tus berrinches, o estabas mal y, ay, sí, pues sí, ¿verdad? Fue por eso. Él conoce, mis hermanos, Él conoce a Esmirna. Primera de Pedro 4, 12, 19, no te lo van a proyectar, búscalo. Primera de Pedro 4, 12, está atrasito de Apocalipsis. Primera de Pedro 4, 12, hablando de tribulación. Qué bonito se escuchan las Biblias. Si no se escucha eso en tu lugar, te vamos a dar un zape al final, ¿no es cierto? Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si os sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, que dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mis hermanos, Jesús está interesado en purificar tu corazón. Es nuestro llamado, llamados a ser santos, dice. Pero eso únicamente, lamento informártelo, esto únicamente viene por las pruebas. Yo te quisiera decir victoria y amor y le ponemos casa de amor acá y te estaría yo mintiendo. Tenemos que pasar diversas dificultades, la Biblia lo dice, Pedro lo dice. Pero qué hermoso es cuando tú estás, no, la dificultad no es hermoso, pero ahí estás, pero cuando sales y ves el glorioso propósito de Dios, dices, gracias Señor, gracias. Ahora, aquí hay algo interesante, porque les está diciendo, ustedes son pobres. Eso les está diciendo. Y los del Evangelio de la Prosperidad, cancelo. Dice, no digas, no llames pobreza a tu vida, hermano. ¿Ah? Dices, está escrito. Sí. La palabra pobreza que aparece acá significa no tener absolutamente nada. Está hablando de menesteroso, de alguien que es, o sea, nada. No hay nada. Y Jesús les está diciendo, pero tú eres rico. Imagínate, ¿de qué me estás hablando, Señor? Deposítame algo entonces, ¿sí? Porque no hay, ¿sí? Mis hermanos, acuérdate que para el reino de Dios las cosas van al revés. Porque terrenalmente ellos no tenían nada. Pero Jesús les está diciendo, pero tienes todo más que el mismo César. Tienes todo porque me tienes a mí. Sí, me tienes a mí. Y te digo algo, hay una promesa de Dios que dice que no va a haber falta de pan ni techo en sus hijos. Y si tú has confiado en Jesucristo y has descansado, Cristo no vino a hacerte millonario ni nada. Gloria a Dios, si te va muy bien, gracias a Dios. Pero esa no fue la intención del Señor. Pero lo que sí algo estoy seguro es que pan y sustento siempre hay en tu mesa. Amén. Siempre hay, siempre hay. Y me imagino que los hermanos están escuchando esto y Jesús está diciendo, eres rico porque me tienes a mí. Y por su mente tal vez, no lo sé, pudo haber pasado la parábola del maestro que ya Timoteo o tal vez Policarpo les había enseñado. Te lo van a proyectar Lucas 12:10. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi lana, mis frutos, ¿sí? Y dijo, esto haré. Derribaré más mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿No? He escuchado eso muchas veces. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y el verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y Jesús le está diciendo a ellos, ustedes son ricos porque me tienen a mí.
¿Sabes cuántos millonarios entran en depresión? ¿Sabes que la raíz de los problemas en los matrimonios es el exceso de dinero? O por un lado uno es gandalla y se lo guarda y todo. ¿Ese es el problema? ¿Sí sabías que la raíz de los problemas es el amor al? Eso, muy bien. Y Jesús le está diciendo, pero tú eres pobre, pero eres rico. Porque lo que tienes con tu familia, aquí en esta iglesia les está diciendo a los de Esmirna, aquí no lo tienen ellos. Y sobre todo cuando brinquen al otro lado, cuando mueran, tampoco lo van a tener ellos. Y tú sí lo tienes, porque vas a vivir conmigo eternamente. ¿Qué mayor paz que eso, familia? Amén. ¿Qué mayor paz? Ahora, tú eres pobre, pero eres rico. ¿Por qué? Porque tu alma, dice Jesús, está en mis manos. Ellos no, ellos ya se zafaron, pero tú estás en mis manos. La iglesia de Cristo, acuérdate, el que las tiene en sus manos. Él los tiene en sus manos, porque te espera una mansión allá arriba, que no es aquí, es allá arriba. Tú eres rico porque Dios te ha puesto, porque por medio de Cristo tienes esa fe ahora nueva en Dios. Sí, Él ha resanado esa dificultad que había entre la criatura y el Creador gracias al Cordero. Tú eres rico porque me has puesto por encima de cualquier bien, por eso eres rico. ¿Por qué, a diferencia de este hombre de la parábola, tus reposos y tus descansos no están en los bienes materiales, sino en mí? Y yo no fallo, yo no me voy, yo estoy ahí. Amén. El millonario avaricioso se le van $20 o $30. Sí. Pero el Hijo de Dios sabe, se fue, gloria a Dios, es para Él, vámonos adelante. Es para Él la gloria y la honra. Sí. Ahora es interesante, mis hermanos, que una de las trampas de la vanidad y de la riqueza es el famoso ¿qué dirán de mí? Y es lo que Jesús les está diciendo a los de Esmirna, sí, pero para que oigan los demás, ¿no? Ahí les va a Éfeso, casi les hace, ¿no? Ahí les va a los de Éfeso, que escuchen. Mira la marca que uso, mira que estoy, mira lo que tengo, mira mi celular, el que sonó ahí, mira mi celular. Sí, tiene celular, chido, todos tenemos, sí. Mira mi teléfono, mira de marca, mira dónde me voy, mira lo que hago, mira lo que... Ok, eso es lo que le interesa al mundo, la vanidad, mis hermanos. La riqueza de lo que dirán de mí. Qué triste que sea esa tu riqueza. Lo que vean y vean lo que yo tengo. Las riquezas terrenales son para que los terrenales lo vean. A Dios no le impresiona tu bolsa Gucci o no sé qué tantas Fuchi, no sé qué tantas cosas. A Dios no le importa, ni a mí me importa. No me importa la marca. Sí, los terrenos para que los tiren y admiren y envidien y soy mira cuántos likes, ¿no? Finalmente ese es el mundo de apariencia, pero en el reino no es así. Y Esmirna no era así. Ellos no tenían nada, ¿sí? Porque aunque el mundo ve lo externo, Jesús ve algo más que lo externo. Jesús ve lo de adentro y está viendo, ustedes son ricos porque me tienen a mí. ¿Por qué me tienen a mí? Jesús conoce los corazones con esos ojos de fuego que vimos hace 2 semanas. Yo veo en ti riqueza, una riqueza donde ni los ladrones ni el moho corrompe, sino una riqueza donde todo es eterno. Y mi identidad, mis hermanos, y te lo comparto, y tu identidad está en lo que Dios opina de ti, no en lo que la gente opina de ti. Tu identidad es en lo que Cristo piensa de ti, ese es el verdadero cristiano. ¿Sí? Mi identidad está en agradar a Dios. Mi identidad está en Cristo, entonces eres el hombre más pleno porque tienes la plenitud y la plenitud está en Cristo Jesús, amén. Es para Él, vives para Él. Y si estás, arrepiéntete hoy, debes de vivir para Él. Los sufrimientos por Cristo, mis hermanos, únicamente aumentaban las riquezas eternas de estos hermanos. Aumentaban la riqueza de aquí adentro. ¿Sí? Y ya has hablado con una persona que es rica, tiene mucho dinero, pero ves qué pobre es espiritualmente. Dices, ¿neta hablas de esto, brother? Oh, sí, Pero has hablado con personas humildes o personas que viven al día, como todos los que estamos acá, vivimos al día, y dices, wow, bro. O sea, esa es la riqueza espiritual. Esa es la riqueza espiritual, mis hermanos. Yo no sé tú, pero yo busco riquezas espirituales, no de dinero. Amén. Y tu dinero perezca contigo si estás buscando eso. Sí. Los sufrimientos por Cristo solamente aumentan las riquezas en la eternidad. Te pregunto al día de hoy, ¿dónde está tu riqueza? ¿Terrenal o celestial? ¿Cómo saber en qué riqueza? Pastor, bueno, ya me acalambraste.
me moviste del cuarto piso, ¿no? ¿Sí? No te vayas a aventar aquí, pues si te mueres, ¿eh? Sí, no, tranquilo. ¿Cómo saber en qué riqueza estás viviendo el día de hoy? Fácil. ¿Eres de bendición para otros? ¿Sí? Y van a empezar a pedir dinero. No. ¿Eres de bendición para tu esposa? Es lo único que te pregunto, varón. ¿Eres de bendición para tus hijos? ¿O estás primero yo, después yo, al final yo, y si queda tiempo, adivina quién sigue? Yo. ¿Sí? ¿Eres de bendición para otros o solo vives para ti? Pablo lo explica mejor. Porque el hombre que conoce a Cristo, mis hermanos, está muerto. Ya no vive para Él, ya no vive para sus deleites, vive para servirle a las personas, vive para Cristo. Porque está viendo, recordando ese día en la última cena al Maestro, todos ya sentaditos y Pedro, tengo hambre, y Juan, están sucios mis pies. No hay servicio, ¿dónde está el servicio? ¿Sí? Atiéndanme, por favor. Y veo al Rey de la Gloria tomando un lebrijo, enjuagando y lavándole los pies a sus discípulos. No, dice Pedro, no lo entiendes ahorita. Tú no lo entiendes, pero lo vas a entender. Un hombre con una verdadera riqueza es espiritual, mis hermanos. De verdad. Y Dios no está peleado con el dinero. Para nada. Pero cuando el dinero deja de ser tu siervo y el dinero es tu amo, te conviertes en uno de estos tipos de hombres totalmente pobres espiritualmente. Segunda de Corintios 6:10, te voy a hablar de este hombre. ¿Qué dice este hombre espiritual? Le está hablando a esta iglesia de Corinto donde tenía mucha dificultad. Estamos como entristecidos, mas siempre gozosos. Sí, porque el dinero no te compra gozo, bro. Tengo cuántos dólares en el banco. No te compra gozo. Un ratito y luego te los gastas. ¿Sí? Como pobres, mas enriqueciendo a muchos, dice Pablo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, dice Pablo. 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. ¿Ves? Aquí está Dios hablándole a su iglesia, a este grupo, pero también les da una dedicatoria a los judíos. Y la blasfemia, regresa al texto de Apocalipsis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos hermanos de Esmirna, te dije, tenían un grupo de enemigos. Aparte de los romanos, tenían estos judíos que por historia sabemos que perseguían a los cristianos. Y precisamente había este grupo de judíos hostiles y de agresivos. Muchos comentaristas piensan que son fariseos, o un grupo, una secta que se formó por medio de los fariseos. Jesús les llama a los fariseos así, que su padre era el diablo, porque las obras que hacen es lo que hace su padre, cuando querían matar al maestro. ¿Sí? Tú no crees que es Cristo, pero ¿por qué quieres matar a un hombre? ¿Sí? ¿Por qué lo querías? Lo querían despeñar, ¿te acuerdas? Y el Señor, quítense, pasa en medio de ellos y todos. ¿No? ¿Sí? Es eso, es esa referencia, ese grupo religioso. Ahora, no eran judíos verdaderos, por eso les está diciendo sinagoga de Satanás. O sea, Jesús nunca está diciendo que en la sinagoga se adora al diablo, no, porque Él era judío, nuestro Señor era judío. Pero está diciendo que este grupo que se creían religiosos, que se creían judíos, no eran, ¿sí? No se sentaban a estudiar la Torá, sino que únicamente se sentaban a confabular en contra de la iglesia de Esmirna. ¿Y quieres saber qué es lo que opina Cristo de la gente religiosa? Aquí está. Sí, sinagoga de Satanás. Se reúnen nada más a eso. No se reúnen a conocerme ni a alabarme, se reúnen a eso nada más. ¿Sí? Ellos estaban ahí presentes, pero sus actos estaban cada vez más lejos de Dios. Y Jesús cierra su mensaje con esto y vámonos al final. Verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La palabra no temas que aparece aquí es deja de tener miedo, Rodrigo. Bueno, no, ese soy yo, ¿verdad? Deja de tener miedo, ¿sí? Y si bien no es una recriminación de Cristo, que Él todo lo ve y lo sabe, es nada más te estoy viendo que tienes miedo, ¿sí? Que estoy miedo. Y ahora existen dos tipos de miedo, mis hermanos. Tú dices, pastor, tengo miedo, ya estoy destituido de la gracia. No, o sea, tener miedo es humano. Yo tengo miedo, ¿sí? Si me dices, tu hijo ahorita se está a punto de aventar, yo tenía miedo de los niños, por cierto. Si tienes niños pequeños, te encargo que cuando salgan del
del salón, los cuides, porque aquí hay un barandal y, Dios mío, no lo quiera, ¿verdad? Entonces cuídalos nada más, ¿va? Amén. A los que tienen hijos pequeños. Sé que te gusta la plática y todo, pero uno izquierda y una derecha. Tienes a Juan y tienes a Jacobo, ¿vale? Agárralos, bien, bien. Les digo porque ese era uno de mis miedos. Y me levanto en la madrugada y si un niño se cae, Dios mío, no es ahí donde nos vamos. Y Dios, cállate, no tengas miedo. Y si se meten a la alberca, pues que me inviten, ¿no? Vamos todos a la alberca, ¿no? ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de miedo. El primer miedo es el que te paraliza. ¿Sí? Te paraliza. Y es esa persona que tiene miedo por todo. Y se paraliza y todo depende. Y el miedo y ya no hace nada. Queda totalmente con mucho miedo. Y del miedo depende su vida, su caminar. Todo es movido por miedo, por terror. Tengo miedo. No. Pero también hay otro miedo, que es el que está diciéndole Jesús a esta iglesia. Está un miedo que sí es de la carne, sí te da un poquito de temor, pero sigues haciendo las cosas para Cristo. Mis hermanos, esos de esta iglesia tenían miedo. Por supuesto, yo tendría miedo. Es humano tener miedo. Lo que no es correcto para un hijo de Dios es que el miedo te paralice. Y ya estuvo, ahí estás cautivado, encerrado y viviendo para ti nada más por tu miedo. Sí. Aquel miedo, el otro miedo que te dije, está ahí, pero no dejas de hacer cosas para Cristo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo tuvo miedo alguna vez? Claro, por eso le presentaban, no temas, le dijeron. No tengas miedo, estoy contigo. Y todos los hombres de la Biblia tienen miedo. Y de aquí no hay nadie más espiritual que el apóstol Pablo, así que somos miedosos. ¿Sí? Tenemos miedo, tenemos temores. Pero recuerda, en Cristo, cuando estamos en Cristo, Él nos toma de la mano y nos dice, vamos. Aunque no quieras, y nos dice el Señor eso hoy, no temas. Jesús está diciendo, haz las cosas sin miedo, voltea atrás, ¿cuándo te he dejado mal? Y perdóname, Señor, si he tenido miedo estos días. Sí, hemos tenido miedo estos días, porque hemos volteado atrás y hemos visto que eres fiel, nunca nos dejas mal, no nos paralicemos por el miedo, el mundo está así, el mundo está paralizado por miedo y no hace nada por terror, por miedo. Estrés, te dije hace ratito. El estrés es eso, es miedo. ¿Qué más puede pasar? Te quedas sin comer, te mueres. Mi Dios me dijo que me va a sostener. Mi Dios me dijo que va a haber comida. ¿Cómo? No lo sé. Ahí va a estar. No te estreses. Te lo está diciendo el hombre más estresado que está aquí reunido el día de hoy. ¿Sí? Descansa en Él. ¿Sí? Podemos decir a los de Esmirna, hermanos, no tengas miedo, tranquilo, Dios contigo, no, sí, yo sé, pero hay miedo, sí hay miedo. Y más con lo que Jesús les va a decir. Imagínate que te dice Jesús, a ver, hermanito, ven acá, hijo. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Ahorita que nos diga Calvary Playa, el diablo nos va a echar a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Sí? Jesús le está diciendo a los de Esmirna que ya había pasado por su escritorio eso que Satanás iba a hacer con ellos. ¿Ves que en ningún momento salió a amarrarle la cola al diablo? ¿Sí? O atamos, no, ya está autorizado. Tal como le dijo a Pedro, ven. Pedro, ¿qué pasó, Señor? Satanás me ha pedido que te zarandee como trigo. Yo le he dicho que sí, pero regresando, también he orado, le dice para que no falte tu fe, pero regresando, confirma a tus hermanos. Sí. Aquí es lo mismo. El diablo va a echar a algunos de ustedes en las cárceles, mis hermanos. Imagínate presión tras presión, problema tras problema y llega a esto. Jesús les está diciendo, tranquilos, Satanás está como león rugiente y quiere acabar a la iglesia. Pero Jesús les está diciendo, yo soy más grande que él. Amén. Y él es más grande, sí, que el que está en el mundo, el que está ahí arriba es más grande. Amén. Es Dios. Sí. Ahora, el motivo, ¿cuál va a ser? Iban a ser probados, iban a ser echados en la cárcel y juzgados como traidores a Roma. Y tú dices, bueno, bro, pues es en la cárcel, pues ahí por lo menos van a tener comida. Le van a dar sus sandwichitos, su juguito natura y a gusto, ¿no? Uniforme. Las cárceles que habían en esta época, toda persona que entraba a una cárcel no salía viva. Era la antesala a la muerte. Morían, ¿sí? Entonces Jesús les está diciendo, van a entrar a la cárcel un corto tiempo. La palabra 10 días que aparece aquí en teología y todo lo que dice la Biblia, cada vez que veas 10 días es un corto tiempo. Ese es el significado. Nada más por traducción aparece así 10 días. No son 10 días contables. Son 10 días. Es un corto tiempo. Vas a estar 10 días por este lapso de tiempo y vas a ser probado. ¿Qué más pruebas? ¿Sí?
Y a veces nosotros decimos, ya Señor, ya estuvo. Pero Dios te dice hoy, es necesario. Cierra tus ojos cuando pase eso, mis hermanos, y dile, Señor, yo sé que esta prueba viene otra vez. En ninguna me has abandonado, en todas has estado conmigo, nada más no te vayas. Te digo algo, Jesús nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Sin importar las cosas raras o aún más raras que les iba a pasar, Jesús les está pidiendo una cosa nada más. Y lo que te dije al principio, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Fíjate, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la, ¿qué dice acá? De la vida. Es interesante el límite que Dios le pone. Acuérdate que Él tiene las llaves de la muerte, tiene las llaves del infierno, tiene las llaves del Hades, del infierno mismo, tiene las llaves de todo. Y les está diciendo, esto, hasta aquí yo domino, todo esto domino. ¿Sí? Y sé fiel hasta que te mueras. ¿Sí? Y Jesús les está diciendo, este es tu examen final, bro. Hijos, perdón, bro. Este es tu examen final, hijos. Y cada vez que alguien muere, cada vez que un cristiano muere, es una graduación. Porque si muere en Cristo, si fue fiel hasta la muerte, es su graduación, en donde únicamente está pasando de este lugar a un lugar mejor. Y ahora sí puedes decir, murió en Cristo, ahora sí descansa en paz. Y no descansa en paz, sino está en los brazos de su Salvador. Amén. Es eso. Es lo que Jesús está diciendo. Este es tu examen final y tu graduación va a ser cuando te despiertes en mis brazos. Y aquí voy a estar y te voy a dar esta corona de vida. ¿Qué escapatoria podían tener estos hermanos? Estos hermanos podían tener una escapatoria muy fácil, que es la que tú y yo podemos tenerla, es simplemente, me alejo. Ay no, está muy feo esto, quema, vámonos, ¿sí? Y podían haber dicho, adoro a César, me hinco, me da mi certificado, y yo, y ya soy cristiano a la secreta, me congrego de vez en cuando. ¿Eres cristiano? No tan fanático como mis hermanos, pero más o menos, y así la vas manejando, vas haciendo tibiezón, hasta que acabas como el mensaje que les va a decir más adelante Jesús, eres un tibio y te voy a vomitar de mi boca. ¿Sí? Y así pueden zafársela, como el día de hoy. Tú puedes zafártela y decir, no, pues no, dejo la fe. ¿Sí? Los cristianos finalmente no van si mis hermanos en Cristo, ahí en la iglesia, están viendo que estoy firmando ya mi certificado de adoración a César, mis hermanos en Cristo no van a salir a matarme ni a lincharme. Son mis hermanos, puedo agandallarme con ellos, son tontos, ¿no? ¿Has escuchado eso? Cristianos mensos nos dicen. Lo que hacen esas personas que le hacen daño a un hermano en la fe no saben que se están metiendo con el Rey de la Gloria. Amén. Y tienen que tener mucho cuidado. Sobre todo como hombres. Si tu esposa es cristiana, tienes un suegro que te va a acabar si sigues así. Sí, igual viceversa. Entonces dejo la fe y no pasa nada. Total. El pastor es ahí, nada más me va a malmirar y ya estuvo. Sí, yo sigo, ¿qué? Pero los cristianos no era el problema. El problema es a quién le sirve. El problema es Cristo. Y hoy en día, mis hermanos, es tristísimo. Por eso estamos nosotros en la iglesia de la Odisea. Hoy en día lo primero en irse en la agenda de un cristiano es Cristo. Y todas sus actividades, ir a la iglesia, al final, primero está esto, ir a la iglesia, pero después, ir a la iglesia, después. Es lo último que está en la agenda de un cristiano. Su comunión con Cristo todos los días. De último, ¿sí? O a veces es hasta inexistente. Pero esta gente, mis hermanos, decidía morir por Cristo de convicción. Nadie los presionaba, nadie los obligaba. Podían tener muchas escapatorias, pero la fidelidad es algo que Dios regala, es algo que Dios da, pero tú tienes que dar el primer paso. Si no, y Jesús pide, sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? Y le dan la corona de vida, dice que le van a dar la corona de vida. Esta corona es esta que se daban en los juegos que se festejaban ahí en ese lugar. No eran los olímpicos, eran juegos atléticos, se llamaba. Entonces se les daba una coronita y todo, y Jesús está diciendo, la corona que les voy a dar es mejor que esta, porque mi corona no se muere, no es de plantas. Es la misma corona que Santiago da en capítulo 1:12 de Santiago. Es esa corona que te está diciendo, tú eres más que vencedor porque tu Señor ha vencido y porque estás en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es esa corona que es una vida eterna con Dios y sobre todo ser librado de la ira venidera. ¿Hasta cuánto es el límite de ser fiel a Dios? Hasta la muerte, dice.
Y a veces nos justificamos, pues es que no podemos ser como estos brothers. La neta no. Sí, igual digo, no, o sea, claro que no. Pero Dios está demandándote eso. Y Dios no cambia. Y a veces pensamos, como estamos aquí, pues ya no pasa nada. Dios es bonachón, es buena onda, no pasa nada. No. El día de hoy, mis hermanos, nadie de los que está aquí va a heredar una mejor corona que estos hermanos de Esmirna, te lo puedo asegurar. Pero el día de hoy el soberano demanda lo mismo. Sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? No hay de que, pues ya como que Dios entibió, como pasa el tiempo, no ha recargado su software y entonces es lo mismo. ¿Sí? Ya bajó de intensidad. Es la misma demanda. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y su palabra perdura para siempre y la demanda es la misma. Sé fiel hasta la muerte. Pero necesitamos de su ayuda. Dejamos de ser fieles porque empezamos a caminar en nosotros mismos. Dejamos de ser fieles porque empezamos a hacer, yo lo voy a hacer, y ahora sí le voy a echar ganas, y ahora, y el que acaba llorando eres tú. ¿Por qué no haces nada? Jesús dice, ¿quieres serme fiel? Bueno, tienes que revisar el contrato, hijo. Y el contrato ahí está, toma tu cruz. No. A ver, eso de morir a mí mismo, tengo que amarme a mí mismo. Ya estás descalificado del cristianismo. Toma tu cruz, muere a ti mismo. Sígueme, dice Jesús. Y yo me encargo de levantarte las veces que caigas. Yo me encargo de estar contigo siempre. Pero tú toma tu cruz y sígueme. Eso es ser fiel, familia. Eso es ser fiel. Mi gracia, dice Jesús, es la que va a sostenerte. Es la que te va a levantar a medida que vayas siendo un menesteroso, un necesitado. Pero es difícil decir, necesito. No, yo no tanto, exagera, no. Menesteroso es esa completa necesidad, sí, de Jesús. Te pregunto hoy, ¿cuántas veces Dios ha sido fiel contigo? Amén. Siempre. Y la muestra máxima de su fidelidad, ¿sabes cuál es? Los 3 clavos y mi Señor crucificado muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Requieres algo más? No. Más que suficiente, tu gracia es suficiente, Señor, amén. Esa es su gracia. Y aún así Él sigue siendo fiel en muchas cosas en tu vida. Muestra de fidelidad, estás aquí, no te moriste en el COVID. ¿Te acuerdas que venías hasta con tu casco y todo ese rollo? Nos veíamos bien ridículos, ¿sí? ¿Te acuerdas que lavabas tus compras? ¿Sí? Me voy a infectar, bro, te infectaste al final, ¿sí? Nos veíamos bien ridículos, yo igual, hay que lavarlo, y el tapete hipócrita, y hace poco que nos mudamos, tiramos ese tapete, dije, qué horror, ¿cómo puede ser? Sí, pero lo hicimos. Termina con esto, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La instrucción va para todos. ¿Tienes oídos? Sí, fue para ti. Ahora dice el que venciere. ¿Sí? Esta es la promesa para los vencedores, esta es la promesa para aquel que vence el peligro de la persecución y la presencia de la persecución. Es aquel que no se deja atrapar por el mundo. Yo persevero siguiendo a Cristo y sigo. ¿Sí? Y hemos vencido por esta relación cercana que tenemos con Dios a través de Cristo por medio de la fe. Y en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero he vencido al mundo porque vamos a estar con el vencedor. Él es el vencedor, amén. Él es Jesús, nuestro Dios. Ahora, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿A qué se refiere esto? Aquellos que vencen a Jesús nunca iban a sufrir daño de la segunda muerte. Y la segunda muerte es el infierno, según Apocalipsis 20, 14 y 21, 8. Apúntalo. No existe el infierno. Aquí está, ¿sí? Apocalipsis 20, 14 y 21, 8. La segunda muerte es el infierno. Y a pesar de que Satanás estaba atacando esta iglesia, sí, te lo repito, Apocalipsis 20, 14 y 21, 8, ¿sí? A pesar de que Satanás ha amenazado y había atacado sus vidas, Jesús promete que ellos son vencedores porque están en Él, ¿sí? Jesús le dijo cuando estaba orando, ¿te acuerdas? Padre, le dice, orándole al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dice, a los que me diste, los tengo, ninguno se ha perdido. Están en mis manos. Así somos nosotros. Él nos tiene en sus manos. Él no nos ha perdido. Él está ahí, nos tiene en sus manos. ¿Sí? Ahora todos los hombres mueren, sí, pero no todos están exterminados con la segunda muerte. ¿Y sabes cuáles son los que no están exterminados con la segunda muerte? Los que por gracia sois salvos, no por obras, nosotros.
Somos libres del infierno y tenemos una vida eterna por creer en Cristo. Amén. Es por fe. Terminamos con estos puntos. El mundo, la gente, o tú tal vez no eres cristiano y aunque vengas, ojalá y seas cristiano, ojalá y todos seamos cristianos de verdad, pero tal vez tú has dicho, pues qué pobres son, ¿no? Pobres, ¿no? O te han llamado así, pobre brother, pobre cristianito, pobrecito, ¿no? Te digo algo, eso es el mundo el que te lo dice, porque a la vista de Dios tú eres rico y no en dinero, sino espiritualmente. Amén. Tú eres rico en Cristo porque Él vive en ti. ¿Sabes cuántos millonarios mueren de depresión? Te pregunto, ¿pueden comprar 10 millones de gozo con su dinero? No pueden. Mueren en soledad, solos, abrazando y besando su dinero. Tú tienes a Cristo, por eso eres más rico que ellos. Amén. Por la paz que tienes. Qué tristeza aparentar ser ricos a los ojos de los hombres. Vas a quedar como este joven rico. ¿Te acuerdas que Jesús enseñó? Ese joven rico que llegó y ¿qué tengo que hacer, Señor? Yo hago esto, me porto bien. Y Jesús, como conoce su corazón, sabía que él amaba el dinero. Así, no, quiero más. Vende lo que tienes. Y no significa que eso, eso se lo dijo, porque es ahí donde tenía su Dios, con D minúscula. Vende lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo? Se fue entristecido. Esa palabra dice entenebrecido, con la misma sombra, el sombrío, así salió y se fue. Sí, y se fue. Mis hermanos, ser pobres a la vista de Dios no es algo que exista, y te estoy hablando espiritualmente. No conciben esa idea en la Escritura, ser pobres a la vista de Dios. Ante la vista de Dios somos ricos. Y de Esmirna aprendimos que la verdadera riqueza se revela en el corazón cuando viene la prueba. Los hermanos de Esmirna ahí estaban, atribulados, pero ahí estaban. Y no tenían dinero. ¿Cuántos ricos pagan abogados y todo este rollo? Están todos en estrés o se mandan a matar entre ellos por dinero y todo. Y tú y yo, en paz. Gracias a Cristo. Amén. Es esa paz, sí. De Esmirna aprendimos que la verdadera riqueza se revela en tu corazón cuando viene la prueba, cuando la tribulación, que es prensarte, tritura, y ahí sale tu verdadero yo. El hombre rico, el avaro, cuando es triturado, lo único que sale de su corazón, no te lo voy a decir. Pero un hijo de Dios, cuando es triturado, así como los de Esmirna, sale ese olor fragante hacia Dios, que son las oraciones, que son los ruegos, que es miedo, tengo miedo, Señor, pero ayúdame, y ahí están. Y Dios sopla y derrama de su paz, y Dios te llena de tu espíritu, y vienes a la iglesia, y Dios te habla, y te levanta, y te consuela. Eso no lo tienen los ricos, lo tenemos nosotros. La tribulación nos presta y sale tu verdadero yo. El Espíritu Santo que mora en ti es el que te consuela. Amén. ¿Qué sale de ti cuando eres prensado? ¿Eres aroma fragante a Dios, como la mirra? Te dije, esta prensa, la mirra. Que Dios nos ayude a vivir así para el Señor. Y Él sabe que es difícil. Él, como te dije al principio, Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe tu corazón. Que nuestra vida sea este perfume a sus pies, como aquella mujer. Que nuestra vida sea esto, que si damos algo para Él, sea sin queja. ¿Sí? A la primera queja, mejor ya no des. Porque le estás diciendo, ay, sí, pero no, ya no. No, Jesús no es digno de eso. Mejor guárdatelo y que se pudra en tu casa. ¿Sí? Lo que sea. Ya no lo des. Pero cuando lo das con ese olor fragante a Cristo, con ese aroma de cuando sirves, cuando amas, cuando bendices, no estoy hablando de dinero, también el dinero va incluido en eso. Lo haces para Él, para su gloria. Sí. Para Él, sin quejas, sin lamentos. Que si venimos a este lugar donde Él nos trajo, es porque Él es digno, porque Él nos tiene acá. ¿Sí? Ora para que se vaya el gobierno y cambien y quiten los parquímetros, ¿sí? Pero pues no está, porque eso viene desde mucho atrás. Sorry. Sí. Jesús es digno de eso y más. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. En lo que los muchachos de la alabanza toman su lugar y te empiezan a repartir los insumos de la cena del Señor.
Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por darnos el privilegio de servirte, el privilegio de adorarte, Señor, de estar aquí reunidos como familia. Te pido que tú nos ayudes, Señor, con lo que acabamos de estudiar el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, Señor, de lo mucho que nos has dado, Señor, principalmente tu Hijo. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por tanta misericordia para con nosotros, Señor. Te ruego que estas palabras no hayan quedado vacías, que estas palabras salgan de nosotros en obediencia, Señor, y que lo que tú nos hayas hablado, Señor, no sea algo efímero o algo que jamás volvamos a atesorar, sino que sea algo que baje del conocimiento al área de la acción, y para eso te necesitamos. Para eso necesitamos de tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que tú nos ayudes, Señor, con tu Espíritu. Échanos la mano, Señor. Necesitamos de tu Espíritu para poder seguir viviendo, para poder seguir siéndote fieles, Señor, porque tu demanda es la misma. Sé fiel hasta la muerte. Ayúdanos a serte fiel, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.